Un Reyes 11. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón moabitas, amorreas, edomitas, sidonitas e hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro, al este de Jerusalén, un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé Dios de Israel, el que, sin embargo, se le había aparecido 2 veces. Y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé. Y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas, en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así, no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu en consideración a David mi servidor y a Jerusalén que yo elegí. Yahvé le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia real de Idem. Cuando David venció a Idem y Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos, dio muerte a todos los varones de Idem. Joab estuvo 6 meses con Israel hasta exterminar completamente a todos los varones de Idem. Pero Hadad había huido junto con edomitas servidores de su padre y refugiadose en Egipto. Hadad era aún muy joven en ese tiempo. Partiendo de Madián, llegaron a Parán, luego continuaron llevando consigo a hombres de Parán. Así llegaron a Egipto, donde el faraón, rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad, le dio como esposa a la hermana de su mujer, esposa real se dice Tafnés en egipcio. La hermana de Tafnés dio un hijo a Hadad, al que llamó Genubat. Tafnés educó a Genubat en la casa del faraón, vivía en el palacio junto con los hijos del faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: déjame volver a mi país. El faraón le respondió: si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país? Le dijo: es cierto que nada me falta, pero déjame volver. Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel, y llegó a ser rey de Idem. Dios le dio otro adversario a Salomón, Rezón hijo de Eliada. Había huido de la casa de su patrón Hadadezer, rey de Soba. Se le había juntado gente y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron allí. Rezón llegó a ser rey de Damasco. Y creó problemas a Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sarade en la tribu de Efraín, y su madre, Zeruya, era viuda. Esto fue lo que aconteció. Salomón estaba edificando el millo y cerrando la brecha de la ciudad de David su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la calidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajos forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de la mano de Salomón, y te daré 10 tribus.
Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que escogí en medio de todas las tribus de Israel. Haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre. Sin embargo, mientras viva, no le quitaré nada del reino y lo mantendré en el trono, en atención a David, mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. Le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus. Daré sin embargo una tribu a su hijo para que David mi servidor tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habitara mi nombre. Haré que reine sobre todo lo que deseas, reinarás en Israel. Si obedeces mis mandamientos, si sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos tal como lo hizo David, mi servidor, yo estaré contigo. Te construiré una casa tan sólida como la que le edifiqué a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero éste se refugió en Egipto junto a Sesonc, rey de Egipto, y se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Roboam, su hijo. 1 Reyes 12. Roboam se dirigió a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey. Avisaron de eso a Jeroboam, hijo de Nabat, cuando todavía estaba en Egipto, a donde había huido lejos del rey Salomón, inmediatamente regresó de Egipto. Lo mandaron a buscar, después de lo cual Jeroboam y toda la comunidad de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: Tu padre nos impuso un duro yugo. Si nos liberas de esos trabajos forzados, de ese pesado yugo que nos ha impuesto tu padre, te serviremos. Les respondió: Váyanse y vuelvan a verme en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón mientras éste vivía. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que responda a ese pueblo? Le respondieron: Si ahora te haces su servidor, si te muestras conciliador en tu respuesta, estarán para siempre a tu servicio. Pero Roboam no atendió al consejo de los ancianos, más bien se volvió hacia los jóvenes que habían crecido con él, y les pidió su opinión. Les dijo: ¿Qué me aconsejan que le responda a ese pueblo? ¿Saben lo que me dicen? Haz que sea menos penoso el yugo que nos ha impuesto tu padre. Los jóvenes que habían crecido con él le respondieron: Ya que esa gente te ha dicho, tu padre nos impuso un pesado yugo, alivia nuestra carga, tú les responderás: Mi dedo meñique es más fuerte que las espaldas de mi padre. Si mi padre les impuso un pesado yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos tendrán puntas de fierro. Al tercer día Jeroboam y todo el pueblo de Israel volvieron donde Roboam, pues el rey les había dicho: Vuelvan dentro de 3 días. El rey habló al pueblo ásperamente, no tuvo en cuenta el consejo de los ancianos, sino que les dijo lo que querían los jóvenes: Si mi padre hizo pesado su yugo, conmigo será peor. Si mi padre los castigaba con correas de cuero, conmigo los látigos serán de puntas de fierro. El rey, pues, no escuchó al pueblo. En eso hubo una intervención de Yahvé para que se cumpliera lo que había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por boca de Ahías de Silo. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo replicó al rey: ¿Qué tenemos que ver con David? No tenemos nada que heredar del hijo de Jesé. Vamos, Israel, a tus tiendas. Que David se las arregle con los suyos. Y todo Israel regresó a sus hogares. Los israelitas que vivían en las ciudades de Judá reconocieron a Roboam como rey. El rey Roboam envió a Adoniram, jefe de los trabajadores obligados, pero todo Israel lo recibió con piedras y murió. Roboam tuvo que subir a su carro y huyó a Jerusalén. Y hasta ahora, Israel ha renegado de la casa de David.
Cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a buscar para una asamblea, y lo hicieron rey de todo Israel. Únicamente la tribu de Judá siguió fiel a la casa de David. Después que regresó a Jerusalén, Roboam convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, unos 180,000 hombres preparados para el combate, con el fin de pelear con la casa de Israel y devolver el reino a Roboam hijo de Salomón. Pero en ese momento llegó una palabra de Dios a Semaya, el hombre de Dios. Esto dirás a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo. No vayan a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. Que cada uno vuelva a su casa porque yo he sido el que dispuso todo eso. Escucharon la palabra de Yahvé y, así como se les dijo, se volvieron a su casa. Jeroboam fortificó Siquem, en la montaña de Efraín, allí vivió un tiempo, luego la dejó por Penul, a la que también fortificó. Jeroboam pensó, el reino podría muy bien volver a la casa de David. Si este pueblo sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá de nuevo hacia Roboam, rey de Judá, su señor, y me matarán. Después de haber pedido consejo, el rey Jeroboam mandó hacer 2 terneros de oro y dijo al pueblo, no suban más a Jerusalén, ya basta. Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Colocó uno de los terneros en Betel y el otro en Deán. De allí partió el pecado de Israel. El pueblo escoltó a uno de los terneros hasta Betel, y fueron en procesión delante del otro hasta Dan. Jeroboam construyó santuarios o altos lugares e instaló allí a sacerdotes sacados de entre el pueblo, que no pertenecían a la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que existía en Judá, y sacrificó en el altar. Lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había hecho, y fue en Betel donde estableció los sacerdotes para los altos lugares que había construido. Subió pues al altar el día 15 del 8º mes, una fecha que él mismo había elegido y que había convertido en fiesta para los hijos de Israel. Subió al altar y quemó en el incienso. 1 Reyes 13. Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó a Betel desde Judá, cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso. El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yahvé, altar, altar, esto dice Yahvé, nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos. Y ese mismo día dio esta señal, esta es la señal que les da Yahvé, el altar se partirá y la ceniza que está encima se desparramará. Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó, deténganlo. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. El altar se rompió y la ceniza del altar se desparramó. Esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. El rey tomó entonces la palabra y dijo al hombre de Dios, por favor, apacigua a Yahvé tu Dios, ruega por mí para que vuelva a mover mi mano. El hombre de Dios apaciguó a Yahvé y la mano del rey volvió a moverse, estaba como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios, ven conmigo a mi casa, recupera tus fuerzas y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría allí contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar. Porque la palabra de Dios traía también una orden para mí, no comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste. Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel. Había en Betel un viejo profeta, cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Repitieron a su padre todas las palabras que ese hombre había dicho al rey. Su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios, venido de Judá, se había vuelto. Dijo entonces a sus hijos, ensillen mi burro. Le ensillaron el burro y montó en él. Se fue pues tras el hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un terebinto. Le dijo, ¿tú eres el hombre de Dios que vino de Judá? Respondió, sí, soy yo. Le dijo, ven a mi casa para que comas un poco. El otro respondió,
no puedo volverme contigo ni entrar en tu casa. No comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar. Porque esta fue la palabra de Yahvé, no comerás pan ni beberás agua y no te volverás por el camino por donde te fuiste. Pero el viejo profeta le replicó, yo también soy un profeta como tú y un ángel me habló. Me transmitió esta orden de Yahvé, haz que se venga contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Era una mentira. El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta. Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá, así habla Yahvé, ya que te has rebelado a la orden de Yahvé y no has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios. Puesto que has vuelto sobre tus pasos y has comido aquí pan y bebido agua, siendo que tú habías recibido la orden de no comer ni beber, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta le ensilló su burro. Y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino, el burro no lo abandonó y el león se quedó también al lado del cuerpo. La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado. Cuando llegaron a su casa, contaron lo que habían visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta, que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo el profeta, dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo entregó al león que lo desgarró y le dio muerte, según la palabra que Yahvé había dicho. Se dirigió enseguida a sus hijos, ensíllenme mi burro, les dijo. Se lo ensillaron. Salió y halló el cadáver atravesado en el camino, junto con el burro y el león que estaban todavía allí, a un lado cada uno. El león no había devorado el cuerpo, ni tampoco había atacado al burro. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta. Cuando llegó a la ciudad, se encargó de los funerales y del entierro. Depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él. ¡Ay, hermano mío! Después que lo hubo sepultado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos. Porque, se lo digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta. Volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos, instituía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra. 1 Reyes 14. Por ese tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Jeroboam dijo a su mujer, tú debes hacer esto, disfrázate para que no sepan que eres la mujer de Jeroboam, y luego ve a Silo. Allí está el profeta Ahías que me anunció que reinaría en este pueblo. Llévate 10 panes, tortas y un frasco de miel, entrarás en su casa y él te dirá lo que sucederá con el niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se fue para Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver, tenía fija la vista por su avanzada edad. Pero Yahvé había transmitido una palabra a Ahías, la mujer de Jeroboam viene a consultarte respecto de su hijo que está enfermo, le dirás esto. Cuando se presente, se hará pasar por otra. Así pues, cuando cruzó el umbral de la puerta y Ahías oyó el ruido de sus pasos, éste le dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te hacer pasar por otra? Se me ha encargado para ti un terrible mensaje. Tú repetirás a Jeroboam esta palabra de Yahvé, Dios de Israel, te elegí en medio de mi pueblo para hacerte el jefe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como mi servidor David, quien cumplía mis mandamientos, caminaba con todo su corazón siguiéndome, y hacía lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los anteriores a ti, te has hecho otros dioses, ídolos de metal que solo me irritan y me has dejado tirado. Por todo eso haré que sobrevenga la desgracia a la casa de Jeroboam, exterminaré a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Barreré con la casa de Jeroboam como se barre la basura, hasta que no quede nada.
El de la casa de Jeroboam que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será devorado por las aves. Yahvé es quien lo dice. Y en cuanto a ti, levántate y vuelve a tu casa. Apenas atraviesen tus pasos la puerta de la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán, será el único de la casa de Jeroboam que reciba una sepultura, porque es el único de la casa de Jeroboam en quien Yahvé, Dios de Israel, encontró algo bueno. Yahvé instalará en Israel un rey que hará desaparecer la estirpe de Jeroboam. El castigo está cerca, ya está ahí. Yahvé sacudirá a Israel como una caña llevada por la corriente, arrancará a Israel de este buen país que dio a sus padres, los dispersará al otro lado del río, porque han provocado la cólera de Yahvé con sus postes sagrados. Entregará a Israel por culpa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En los momentos en que atravesaba el umbral de su casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías, el profeta. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, luego se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para que en ella habitara su nombre. Su madre era Name la amorrea. Judá hizo lo que disgusta a Yahvé, y provocaron su cólera con sus pecados mucho más que sus padres. También edificaron altos lugares con piedras paradas y postes sagrados en todas las altas colinas y bajo cualquier árbol verde. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos que había expulsado Yahvé ante los israelitas. El 5º año del reinado de Roboam, Sesón, rey de Egipto, atacó Jerusalén. Se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real, se apoderó de todo. Tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de ellos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce, y los puso en las manos de los que iban corriendo delante de su carro y de los guardias de la entrada del palacio real. Cada vez que iba el rey al templo de Yahvé, los que corrían delante de él los tomaban y luego los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David, en su lugar reinó Abiam, su hijo. Reyes 15. El 18º año del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, pasó a ser rey de Judá Abiam. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era Maaca, hija de Absalón. Imitó todos los pecados que sus padres habían cometido antes que él. Su corazón no fue totalmente de Yahvé como lo había sido el corazón de su antepasado David. Pero Yahvé quería conservar una lámpara a David en Jerusalén. Su hijo reinó en su lugar después de él y Jerusalén fue protegida. Es que David había hecho lo que es recto a los ojos de Yahvé, no se había apartado durante toda su vida de los mandamientos que había recibido, excepto en el caso de Urías elitita. El resto de los hechos de Abiam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David, en su lugar reinó Asa, su hijo. El 20º año de Jeroboam, rey de Israel, Asa pasó a ser rey de Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela era Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como David su padre. Hizo que desaparecieran del país los prostitutos y destruyó todos los ídolos que habían hecho sus padres. Incluso quitó a su abuela Maaca la dignidad de gran dama, porque ella había hecho un ídolo vergonzoso en honor de Astarte. Asa derribó ese ídolo vergonzoso y lo quemó en el valle del Cedrón. Los altos lugares no desaparecieron. Eso no impidió que Asa cumpliera fielmente sus deberes con Yahvé toda su vida. Depositó en la casa de Yahvé los objetos que había consagrado su padre,
como también los que había consagrado él, plata, oro y vasos. Hubo guerra entre Asa y Basá, rey de Israel, durante toda su vida. Basá, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para cortarle las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Asa juntó entonces toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros de la casa de Yahvé y en los tesoros del palacio real, se los pasó a sus servidores y los envió donde Ben-Hadad, hijo de Tabinom, hijo de Sión, que era rey de Aram, en Damasco. Le llevaron este mensaje: haya una alianza entre tú y yo, entre mi padre y tu padre. Te mando una gran cantidad de plata y oro, pero con tal que rompas tu alianza con Basá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa, envió a sus comandantes a asaltar las ciudades de Israel. Atacó Gion, Dan, Abel-Bet-Maaca, toda la región del lago de Genezaret y todo el territorio de Neftalí. Al ver eso, Basá suspendió los trabajos de fortificación de Ramá y regresó a Tirsa. El rey Asa entonces convocó a todo Judá, sin que nadie faltara, y sacaron las piedras y madera con que Basá fortificaba Ramá, y el rey Asa las utilizó para fortificar Geba de Benjamín y Mizpá. El resto de los hechos de Asa, sus hazañas, todo lo que hizo, las ciudades que construyó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Fuera de eso, en su vejez, se enfermó de los pies. Cuando Asa se acostó con sus padres, lo enterraron junto con estos en la ciudad de David, su antepasado, y en su lugar reinó su hijo Josafat. Nadab, hijo de Jereboam, pasó a ser rey de Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, reinó 2 años en Israel. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguió las huellas de su padre y el pecado a que había arrastrado a Israel. Basá, hijo de Agías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él, y cuando Nadab, junto con todo Israel, sitiaban la ciudad filistea de Gibetón, lo asesinó. Basá lo mató en el 3er año del reinado de Asa de Judá y reinó en su lugar. En cuanto fue rey, acabó con toda la gente de Jereboam, no le dejó ningún sobreviviente, sino que los mató a todos, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Agías de Silo. Pues Jereboam había provocado la cólera de Yahvé, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y en los cuales había arrastrado a Israel. El resto de los hechos de Nadab, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El 3er año del reinado de Asa de Judá, comenzó a reinar en Israel, desde Tirsa, Basá, hijo de Agías, reinó 24 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, siguió las huellas de Jereboam y el pecado en el que había arrastrado a Israel.